Vive la experiencia Total Play. Presenta. Miércoles 13 de octubre del 2021, los saludo desde la capital Tuxtla Gutiérrez. Y hoy con nosotros se encuentra pues una persona, pues ahora sí que especial, digo, porque pues se maneja la cinematografía y bueno, además es documentalista, periodista cultural, y bueno, toda una serie de situaciones. Y me refiero justamente a la figura de Óscar Seeber, que es un chapaneco reconocido acá, joven chapaneco, y que de alguna manera, bueno, ha jugado un papel importante en todo esto de lo que significa el arte y la cultura. Y bueno, pues antes que nada, de verdad que le doy la bienvenida a Óscar Seeber, aquí a la Torre Digital de Diario de Chiapas, y de verdad que es un gustazo, mi querido Óscar, tenerte aquí nuevamente y bueno, saber de ti sobre todo, y ahora con esta nueva noticia que nos das sobre esta película Sombra Grande, película de café, migración y nazis en Chiapas. Es interesantísimo nombre de la película, y sobre todo lo que acapara justamente en torno a este filme, que pues ya empezó en Chiapas. No es fácil hacer una película, hay que hacer algunas situaciones con antelación, ver escenografías, en fin, toda una serie de ingredientes que conforman la hechura de una película. Y pues yo te doy la bienvenida, mi querido Óscar. Y bueno, ¿y de dónde nació esto de la cultura, del arte contigo? Y antes que nada, pues eres chiapaneco, ¿no? Naces en la costa. Así es, muchas gracias, Carlos, pues por la invitación, por darme espacio y micrófono para poder platicar un poquito sobre mi proyecto, que es muy importante que los chiapanecos estén enterados, porque pues muy pocas veces solemos escuchar acerca de producciones de cine, y creo que qué mejor manera que divulgarlo a través de un espacio tan importante como es el tuyo, con un auditorio donde te siguen pues figuras importantes. Entonces para mí es un honor y agradezco la invitación, Carlos, que me des en tu espacio. Sí, fíjate, Óscar, y te lo voy a decir porque yo creo que son los gajes del oficio. Tenía algunas interrogantes, algo ocurrió, se me borraron, pero bueno, vamos a hacer esta entrevista, sobre todo que a mí me llama la atención porque es un tema muy especial y que reviste una gran importancia, porque se trata de un filme que de alguna manera, bueno, la escenografía es totalmente en Chiapas, pero hay ingredientes, por ejemplo, el café. El café, que de alguna manera juega un papel muy importante en Chiapas, y ahora la migración. Y tú de alguna manera pues manejas estos datos. Pero lo que más me llama la atención es justamente este término de los nazis, que los que somos de la costa y somos vivimos cerca de Unión Juárez, ahí por Tapachula, pues sabemos algo de la historia, de que hubieron nazis en Chiapas en su momento, en la Primera o Segunda Guerra Mundial, y que también es una historia muy bonita. Y yo quisiera que me platicaras eso. No sé si tenemos por ahí el cartel. Me gustaría que sobre el cartel habláramos. Pero platícame de esto. Primero platica. Ahí está el cartel, ¿no? Este es el cartel. A ver, platícame de este cartel, Óscar. Bueno, Carlos, la historia desarrolla 3 ejes temáticos muy importantes, que son el café, la migración y los nazis, ¿no? Hay un fuerte rumor que ha corrido por mucho tiempo ahí en la zona del Soconusco, pensando específicamente en lo que es el municipio de Unión Juárez,
Tuxtlachico, Cacahuatán y Tapachula. En esa franja es donde se ha desarrollado parte de esta historia. Sí. Y bueno, para poder entender esta leyenda, este mito, que en eso consiste la producción, poder entender hasta qué punto es verdad y hasta qué punto es parte de un imaginario colectivo. Y de eso va la película, ¿no? No quisiera como abundar mucho en el tema porque son cuestiones narrativas que sí me gustaría que quedaran para la emoción de la sorpresa del público. Pero lo que te puedo decir es que efectivamente hay información que sustenta parte de esta historia, como son los archivos nacionales de Washington. No lo digo yo, es algo que estamos haciendo, un trabajo que estoy realizando con Juan Alberto Cedillo, sí. Es uno de los investigadores del documental. Él es el corresponsal de la revista Proceso, él es tamaulipeco y es corresponsal de Proceso en Nuevo León. Escribió un libro que se llama Los nazis en México, y parte de su libro habla de la intervención de los nazis que hubieron en Tapachula específicamente, sí. ¿No? El café, te puedo decir que fue lo que suscitó la primera ola de migración en el Porfiriato. Porfirio Díaz, sí. Porfirio Díaz hizo una ley en la cual permitía la entrada a extranjeros porque quería ocupar lo que eran zonas remotas, zonas apartadas del centro del país. Por eso el Soconusco hay mucha migración. Los alemanes estaban, los primeros migrantes fueron alemanes por allá de 1888, como fue el señor Tomás Edelman, no? el abuelo de Tomás de la finca Hamburgo, el abuelo de Bruno Gissemann de finca Argovia. Ellos entran a Chiapas porque estaban en la producción del café. Porfirio Díaz los alienta a que entren a ocupar esas tierras, y bueno, desde ese entonces se dan diferentes tipos de olas, y una de ellas tiene que ver con el nazismo, pero la historia del café es la punta de lanza que abre interés en esta parte de la historia. Sí, fíjate, con todo esto que tú me narras, pues yo te puedo decir que Chiapas es un estado cinematográfico, prácticamente, y que pocas veces se le ha aprovechado. Sabemos de muchas películas que se han hecho pues desde hace muchos años aquí en Chiapas, en lo general, y le estoy hablando por los 4 puntos cardinales. Recuerdo mucho La Choca, por ejemplo, que aquella famosa película que alcanzó Arieles, que eran los premios, pues creo que son los premios más reconocidos a nivel nacional, digamos que tienen un valor especial a la altura de los Óscars allá en los Estados Unidos. Y bueno, fue una película que justamente tuvo un valor real, las escenografías, porque yo creo que esto es lo que le da un valor agregado, digamos, a las películas, porque a veces podemos tener toda una historia, todo un argumento de una cinematografía, grandes actores, pero cuando se falla en los ¿cómo le llaman? ¿Locales? ¿Cómo le llaman? Locaciones, perdón. En las locaciones, pues prácticamente la película pasa desapercibida. Aquí se filmó en la Selva Lacandona también aquella película de Arnold Schwarzenegger, Depredador. El Depredador. Depredador, ¿no? Depredador, que alcanzó también una historia gigante. Y yo le platico esto porque, pues, Chiapas tiene todos estos ingredientes para hacer grandes producciones cinematográficas, y que de alguna manera, bueno, pues hay que decirlo, hay que levantar la voz para que se sepa, justamente, sobre todo en la Ciudad de México, que es donde pues están los cineastas, están los productores. Pero yo lo digo esto porque desde que yo supe la historia de Sombra Grande, pues fue impactante, porque también tiene un valor muy especial esta historia que platicaba justamente Oscar Sieber, sobre el café, que es nuestro producto por excelencia en Chiapas, y que de alguna manera pues hay
hay que darle un valor muy, muy especial porque está considerado como uno de los cafés más importantes. De eso vamos a hablar también más adelante con Oscar, más importantes del mundo. Y bueno, las migraciones que también comenta Oscar de los alemanes, de los italianos, y bueno, todo esto encierra mucho. Y ahora el nazismo, bueno, pues de verdad que es algo muy, muy, muy importante. Bueno, ¿en qué parte de la producción se encuentra la película, Oscar? ¿Cómo participas tú? ¿En la postproducción, en la producción, en la preproducción, o no sé cómo se le puede llamar? ¿Qué papel juega ahí Oscar Cíber como chiapaneco, como parte esencial de esta cinematografía, Oscar? Bueno, yo soy el creador de la idea, tanto de la historia como del proyecto en general. Sí. El trabajo, el proyecto inició en el 2018, septiembre de 2018, y ahorita estamos finalizando la preproducción, que tiene que ver con todo lo que fue el trabajo de investigación, poder entender los parámetros de la historia, qué parte abarcar y qué parte no era parte de la premisa, porque hay una premisa muy clara que tiene que ver con el imaginario colectivo, tiene que ver con la identidad que le da al Estado a través de estas historias. Sí. Y eso es muy importante porque en una zona donde hay mucha migración, hay muchos choques culturales y entonces estos choques culturales no permiten armonizar una sola cultura, no permiten que las diferentes, la población intercultural que habita esa zona del Soconusco no se termine de entender y puedan conciliarse. Ese es como uno de los objetivos importantes de comunicar en esta película. Volviendo a tu pregunta, estamos terminando la preproducción y si Dios quiere para el 2022 ya estaremos empezando ya la primera parte de la producción. Muy bien. Oscar, ¿cómo nace esta idea? ¿Dónde nació esta idea y cómo nace esta idea de Sombra Grande? Y nace a partir de que IMCINE, Instituto Mexicano de Cinematografía, sí, que es la institución federal encargada de fomentar la cinematografía en México, tiene un programa que se llama Polos Audiovisuales. Y este taller deriva de la política pública de López Obrador de descentralizar todos los apoyos que estaban concentrados en la capital. Es decir, si tú querías hacer cine tenías que irte a la Ciudad de México, y hoy en día pues IMCINE repartió esta capacitación, los apoyos para otros estados, para que otras personas, otros creadores pudieran tener al alcance estas oportunidades. Entonces llega Polos Audiovisuales a Chiapas en el 2018, sí. Me inscribo al taller. Fue una semana de guión y una semana de dirección. Te enseñan a cómo desarrollar una idea y cómo a desarrollarla a cuadro. Y a partir de ahí ellos te alientan a trabajar en un cortometraje documental. La razón de hacer documental es porque es más económico hacer un trabajo de filmación en documental que en ficción. En ficción tienes que recrear todo, lugares, personas, y en documental trabajas con los hechos, con los elementos que ya están ahí. Claro. Entonces, para un creador de cine, un creador de historias, es muy importante que tú estés vinculado de manera natural, sí, con aquello que te hace, con aquello que te identifica. Entonces, por cuestiones familiares, pues mi bisabuelo era de origen alemán, Alberto Cíber instaló plantas de electricidad en algunas partes de ahí del Soconusco. Y bueno, para mí es una parte desconocida de mi historia, y eso me llevó a pensar
en la historia que gira alrededor de Casa Grande, que se ubica ahí en Unión Juárez. Sí. Y había mucha información ahí que no estaba formalizada, que solo estaba en rumores. Y ese misterio, esa intriga fue la que me llevó a decir, voy a invertir mi energía, mi trabajo, mi profesionalismo en esta historia. Y de ahí para el Real, estimado Carlos, fue como nació el desarrollo de este proyecto de Sombra Grande. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cuáles serían los retos? A ver, aquí habría que preguntar cuáles serían los retos justamente sobre este proyecto tan importante desde el punto de vista cinematográfico y sobre todo que plasma y lanza una idea de esta región de Chiapas tan importante, que inclusive yo podría decir que es por donde es la puerta principal, porque por ahí estamos viviendo justamente el fenómeno de las migraciones actualmente, ¿no? Que es todo Unión Juárez, Tapachula, Frontera Hidalgo, Suchiate, en fin. ¿Cuáles serían los retos así rápidamente? Mira, este proyecto es una ópera prima, quiere decir que va a ser mi primer trabajo, mi primer largometraje. Sí. Ya tengo algunos trabajos previos con cortometrajes que no se considera como óperas primas, pero sí como trabajos profesionales. Al ser ópera prima, te enfrentas a la desconfianza de gente que no está dispuesta a invertir en un proyecto de esta magnitud. Te enfrentas al reto de gente que desconoce la magnitud de su impacto, es decir, esta historia tiene un potencial para atraer la atención no solo de público nacional, sino también público internacional. Y en las primeras gestiones, el poder comunicar esto a algunos funcionarios de esa zona del Soconusco para mí fue muy complicado, sobre todo también porque la cultura aquí lamentablemente en Chiapas no está muy bien valorizada. Piensan que esto es un lujo, que en cierta forma pues ahí hay una base de nuestra educación. Ese es uno de los retos. Otro de los retos es el financiamiento. El poder abrirte camino en este medio de la cinematografía, el contactar a las personas correctas que se vuelvan parte de tu equipo de trabajo. De ahí se desarrollan muchos aspectos, sobre todo en las cuestiones técnicas. Por ejemplo, algo de las primeras cosas que se piensan es hacia dónde quieres llevar tu proyecto. Y entonces, pensando en la rentabilidad de la película, actualmente programas como Netflix, Video Prime, que son plataformas de películas en línea, sí, es lo que hoy en día ha resuelto más rentable. Por ejemplo, Netflix no puedes llegar tú con una película y te la aceptan. Tiene que tener ciertas características de formato, entre ellas ciertas cámaras con cierta calidad. Por eso es que tú ves algunas producciones de Netflix donde tienen una calidad de nitidez impecable y porque hay otras películas que tienen otros formatos distintos que son en 35 milímetros, es decir, hay cine digital con cine del análogo. Entonces, esas diferencias, estas cuestiones son las que van marcando dificultades a la hora de tomar decisiones, ¿no? Muy bien. Oscar, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos más contigo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario.
Transmitiendo desde Libramiento Sur Poniente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Nuevamente seguimos aquí desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Bueno, hoy es en una entrevista interesante con Óscar Cíber. Él es un cineasta chiapaneco y que de alguna manera, bueno, pues no solamente también arrastra esto, sino lo del periodismo cultural. Y justamente, pues ya tenemos algunos años de conocer a Óscar y yo creo que por ahí empezó su carrera, Óscar, lo recuerdo perfectamente bien. Pero yo te quisiera preguntar que en este póster que sobre Sombra Grande aparece el nombre del escritor y hoy en día director general de la librería del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. ¿Cómo es que se relaciona Paco Taibo contigo? ¿Cuál es esta relación, Óscar? Bueno, cuando hay un libro que se llama Retornamos como sombras, es un libro que escribió Paco Ignacio Taibo. Sí. Es una novela y ficción en el que retoma algunos elementos históricos, entre ellos el involucramiento nazis aquí en Tapachula. Sí. Y entonces empieza a desarrollar algunos nombres de algunos finqueros, como es el de Bruno Gisseman y el de Tomás Edelman. Y entonces eso me alienta a pensar en que él podría ser la voz que narre el documental. Entonces, de esa manera, pensando en la composición artística del proyecto y que pudiese también tener una cara conocida, como bien sabes también en el cine, el tener un reparto con estelares hace que tu película tenga cierto reconocimiento al público y la gente lo tome como un efecto de atracción, de interés. Y por esa razón es que yo pienso de primera instancia en Paco Ignacio Taibo. Además de que él tiene un razonamiento muy interesante respecto a la historia. Él marca la diferencia, que la historia con H mayúscula son aquellos momentos de los que la vida está, la historia de la humanidad o de los países está marcada. Y la historia con H chica son aquellos momentos donde no se cuentan, no están los registros de los libros, pero que sin embargo existen, como por decir cuando tú llegas a tu casa, abres el refrigerador y te pones a buscar algo de tomar. Son momentos que no se escriben en la historia con H mayúscula, claro, pero en H minúscula son momentos que también existen, ¿no? Y entonces este razonamiento y este trasfondo que trae la personalidad de Paco Ignacio me hizo a mí pensar en que era la figura idónea para contar este proyecto. Seguimos en comunicación. Él está revisando algunos aspectos del guión y de esa manera yo platiqué con él, me acerqué con él en un evento que hubo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por ahí, por cierto, tenemos una imagen donde estoy con Paco Ignacio Taibo, la podemos ver en la pantalla. Él es, ¿no? Él es Paco Ignacio Taibo y bueno, ahí podemos ver la primer propuesta del cartel,
que hoy en día pues ya cambió radicalmente. Ahí estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y así fue como él mostró interés. Ya tuvimos una reunión en sus oficinas allá en la Dirección General del Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México. Y bueno, ahora a seguir esperando para ver cómo nos vamos a acomodar con su agenda y con el programa, con el calendario de la producción. Muy bien. Fíjate que, bueno, yo hablaba de ese rato de algunas experiencias como periodista cultural, y precisamente ahorita que hablaste de la Feria de Guadalajara, bueno, pues tenemos otras postales, otras imágenes importantes de reconocidos, que inclusive las enviaste a Diario de Chiapas. Francisco Martín Moreno. ¿Quién es él? Francisco Martín Moreno es un escritor, escribe muchas novelas sobre diferentes etapas de México. Ahí lo estás entrevistando en Guadalajara. Ahí lo estoy entrevistando en Guadalajara, y él estaba presentando ahí un libro que se llama México Esclavizado, que habla sobre la ocupación que hubo ahí en Mérida y el dominio sobre el Enequén, que el Enequén se volvió un producto muy importante en Europa. Y bueno, esa es una de las imágenes. ¿Podemos ver otra imagen? Ahí estoy con Ángeles Mastretta. Ella, pues muy conocida, Ángeles Mastretta, la escritora de Arráncame la vida, que es una novela con la que se hizo una película donde sale Ana Claudia Talancón, Daniel Jiménez Cacho, entre otros, y eso fue hace 2 años, me parece. Ahí estoy con Ana Francisca Vega. Y todo esto lo transmitiste para Diario de Chiapas, allá veo el logotipo de Diario de Chiapas. Exacto, esas entrevistas son entrevistas porque ellos publicaron libros, un libro, y bueno, en mi labor periodística pues era platicar del libro, en qué consistía el libro. Ahí Ana Francisca Vega en ese entonces acababa de salir de Televisa, con Loret de Mola, el programa de Despierta con Loret, sí, en Televisa, y ahí estoy. Con Roberto Madrazo, mira. Roberto Madrazo, con su libro México, la historia interminable. Chiapas TV es un proyecto de periodismo independiente que tengo de manera personal ahí en las redes, Chiapas TV, y una plática muy, muy agradable con el señor Roberto Madrazo, la verdad que sí, la disfruté mucho. Bueno, ahí está el senador. Ahí está el senador, Óscar Eduardo Ramírez. Un tipazo. Platicamos ahí sobre un tema de elecciones ya en el sexenio anterior. Ahí estoy con Lorenzo Córdoba, presidente del INE, una persona realmente admirable por el dominio académico que ostenta en su figura. Y ahí estoy con María Novaro, ella es la directora general de IMCINE. Ella, pues, se le conoce por ser directora de cine también. Ha dirigido algunas películas. ¿Esa entrevista la hiciste para Diario Multimedia? Sí, esa entrevista la hice para el Diario de Chiapas. Hay entrevistas que he alternado para el Diario de Chiapas y hay otras entrevistas que he alternado para mi medio independiente. Ahí estoy con el Bronco. El Bronco, que ya no es gobernador de Nuevo León, pero un tipo muy agradable, muy sencillo. ¿No es enojón? No. Tiene la cara, ¿no? Tiene una postura de ser muy directo en cómo ve las cosas, ¿no? Y eso es lo agradable de él, porque hoy en día pues los políticos se caracterizan por ser evasivos. Ocultarse más a sí mismo, ¿no? Exactamente. ¿Aquí con quién estamos? A ver la siguiente. Ahí Miguel Ángel Mancera. Ahí Miguel Ángel Mancera estaba presentando un libro respecto a un incremento en el salario mínimo. Y ahí estaba más joven, ¿no? Sí, pues era, ¿qué? Hace 4 o 5 años. Si no es que más, ¿eh? Sí, un poquito más, 5 o 6. Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en aquel entonces era alcalde de Guadalajara. En esa entrevista le había pedido su opinión
Si él fuese alcalde de Tuxtla Gutiérrez, ¿qué clase de administración haría para la capital? Sí, a ver, mira, esta foto me llama mucho la atención. Pocos saben, es la última fotografía. ¿Saben quién está ahí? Es el hijo del famosísimo Pablo Escobar Gaviria. Es el hijo de Pablo Escobar. Esta entrevista la haces pues arriba de un vehículo, no sé cómo ibas ahí, pero yo te veo un poquito asustado ahí. Bueno, en ese momento hay que pues estar articulando entre el interés y de estar con una persona como él, el estar pensando en preguntas que puedan no ser susceptibles para su persona. Claro. Esa fue la dificultad que tuve, si es que por lo del nerviosismo. Vamos en esa camioneta porque la dinámica consistió en hacer una entrevista durante la trayectoria de su recogida al aeropuerto hasta su hotel y algunas visitas que hizo como promoción a una conferencia que vino a dar a Tuxtla Gutiérrez y visitas a medios de comunicación locales. Y durante el trayecto pues fui recaptando diferentes imágenes y conversando con él sobre su postura. Él en ese entonces se hace llamar, creo que hasta hoy en día se hace llamar Sebastián Marroquín por cuestión ¿de seguridad? De seguridad, se cambió el nombre, pero tiene 2 libros donde desarrolla sus testimonios sobre su padre, ¿no? de Pablo Escobar, el famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Ese es en eso consistió la entrevista. Fíjate que esta foto yo la recuerdo mucho porque fue una etapa en que él vino a México, estuvo en varios lugares del país, pero lo que más me llamó la atención es que no es que sea en contra de su padre o que vino a atacar a su padre, como algunos le decían, no, él vino a dar un ejemplo de integridad, de probidad, de limpieza, de honestidad hacia el ser humano, porque él decía de que, pues bueno, él no podía echar atrás retroceder la vida y decir que no era hijo de Pablo Escobar, pero lo que sí podía decir es que no se llevara este ejemplo por parte de las nuevas juventudes mexicanas en torno a lo que pues se habló tanto de este personaje allá de Colombia, Pablo Escobar, y yo creo que eso es lo más importante que pudo haber tenido Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, en torno a estos ejemplos señeros para la juventud. Yo creo que eso tiene un valor muy, muy, muy importante, Oscar. Sí, claro. Sí te acuerdas, ¿no? Que sí. Ese fue el mensaje. El mensaje de lo que dio varias reflexiones, pero con la que yo me quedé es que él reflexiona de cómo su padre pudo haber vivido mucho más tiempo. Sin embargo, su vida en el crimen organizado se vio acortada por pues estar en ese medio, ¿no? Claro. Entonces, es donde tú como ser humano ponderas si prefieres vivir en poco tiempo como rico o prefieres alargar tu periodo de vida desarrollándola de manera legal, ¿no? Ese era el segundo ejemplo, fíjate, lo recuerdo muy bien, porque a veces la gente que se mete en estas cosas, pues ahora sí que es un albur su vida, porque pueden vivir mucho o pueden vivir menos, ¿no? Y porque esa es la lucha intestina que se vive al interior cuando se forma parte, sobre todo, de estos grupos. Entonces yo creo que los mensajes que vino a dejar este personaje, pues fueron muy, muy importantes porque, pues, ojalá haya más gente, sobre todo aquí en México, que venga a dar este tipo de mensajes, Oscar. Claro, así es, Carlos. Pues bueno, ese es, como el público acaba de ver, esa es mi trayectoria en cuanto al periodismo cultural. Ahorita ya estoy introduciéndome a la carrera de la cinematografía, y yo te quiero contar algo muy importante respecto al proyecto de Sombra Grande. Sí. Rápidamente, Oscar, porque el tiempo se nos ha llevado. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, ya estamos, pero te escucho. Bueno, hay un programa que se llama Eficine 189. Es un programa de estímulo fiscal que está en la ley fiscal, donde permite que los empresarios
que deduzcan el 10% del ISR al año, lo puedan aportar a una producción de cine. Y qué mejor que hacerlo para una producción chiapaneca. Entonces quiero aprovechar el espacio, el comentario para todos los empresarios que puedan estar presenciando esta entrevista, que si están interesados en tener una participación donde quieran deducir sus impuestos, pueden hacerlo a través de esta película chiapaneca que me encuentro trabajando hoy en día. Y bueno, no sé si la producción me puede apoyar por ahí con mis datos para que me puedan encontrar. Sí, lo puedes decir rapidito. 962-147-8653 es mi número de celular. Y bueno, ¿Tus redes? Me encuentran en Twitter, @neociever, así como mi apellido que aparece aquí en pantalla, neociever, @gmail.com, y igual neociever, @neociever es en Twitter, y mi correo electrónico es neociever@gmail.com. Oscar, el tiempo se nos fue. Te agradezco mucho por esta muchas entrevista. Gracias, mi querido de verdad, Carlos. Muy interesante Muchas platicar contigo, y ojalá muy pronto te tengamos otra vez ya aquí. Y de verdad que, pues, a pesar de tu juventud, bueno, pues tienes una experiencia ya muy grande sobre estos escenarios de arte y cultura en el país. Sobre todo ver esas fotografías con estos personajes, y de verdad te felicito. Muchas gracias, Carlos. Y adelante, hermano, porque la vida es de los triunfadores. Hay que luchar mucho y hay que prepararse, estudiar, y sobre todo pues ser una persona audaz como tú, de saberse meter desde Chiapas hasta Guadalajara, sobre todo que durante años estuviste ahí en la feria del libro allá en Guadalajara, ¿no? Varios años, por ahí me informaba yo. Oscar, nuevamente, gracias, y por ahí nos vamos a ver. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Bueno, pues así llegamos al final, el tiempo se nos fue. Una disculpa a la producción por algunos minutos que nos pasamos. Y gracias, nos vemos el próximo miércoles aquí nuevamente en Z Digital, desde la torre digital de Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente, aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez. Nos vemos, gracias. Vive la experiencia Total Play presentó.